Amigos y amigas, gracias por la sintonía. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a conversar sobre este tema que nos tiene pues muy atentos a todos los salvadoreños y salvadoreñas y tiene que ver con el Estado de Derecho. Pero antes quiero agradecerle a nuestro patrocinador, el Manual del Constructor. Ya tienes el tuyo, si no lo tienes puedes buscar la página en Facebook para tener toda la información de la industria de la construcción en tus manos. Vamos a conversar, como les dije, con uno de los directivos de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador, Óscar Canjura, está vía Skype esta noche con nosotros. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Luis. Un saludo a todos los televidentes y gracias a Canal TVX por esta oportunidad. Óscar, el tema del Estado de Derecho en nuestro país es algo vital. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamaba la atención sobre el caso de El Salvador. ¿Cómo lo está viendo como constitucionalista, Óscar? Fíjate que en lo particular estábamos analizando esto desde el punto de vista de la restricción de las garantías constitucionales. Desde que se decretó esto, este estado de emergencia, posteriormente una ley de restricción de derechos constitucionales, esto surgió el debate y quiero decirte que este debate no se ha dado nada más respecto de El Salvador, sino que se ha venido dando en relación a diferentes países donde se han instalado este tipo de restricciones de cara a garantizar el derecho a la salud de la población. En ese sentido, estamos viendo que el comisionado para la defensa de los derechos humanos de la ONU está dando seguimiento a diferentes países, no únicamente a El Salvador, en relación a lo que está ocurriendo. Sí hay denuncias concretas respecto de determinados países donde se está argumentando que las medidas tomadas han ido más allá de los límites establecidos por la ley y en detrimento de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Entiendo que este tipo de emergencias dan cierta flexibilidad a los gobiernos, pero no son razón para que se violenten los derechos y las garantías constitucionales, sobre todo. Mira, esto no es algo novedoso, hablo del estado de emergencia o régimen de excepción, sino que es algo que se viene estudiando más que todo desde la época del derecho, desde la época de los 60, 70 en el ámbito del derecho administrativo, en los estados de excepción, donde el ejecutivo, que es el poder, digamos, que ejerce el gobierno central, decreta este tipo de estados por situaciones particulares o especiales que le llevan a, de alguna manera, restringir el uso de derechos reconocidos ordinariamente por la Constitución. Esto se ha dado en algunas épocas anteriores, en el tema de la insurrección de movimientos armados en Latinoamérica, existió en la Argentina, y por otra parte, ya en materia de salud, creo yo que esto viene a ser un hito diferente, porque por lo menos en esta época o en nuestros tiempos no se había visto nada similar. Sí estamos hablando de una pandemia a nivel mundial que ha cobrado diferentes vidas en diferentes países, y esto sí nos ha llevado a la necesidad de hacer una reflexión en cuanto a qué es lo que realmente debe de hacer un Estado a la hora de garantizar el derecho a la salud y sobre qué otros derechos debe de ponderarlo. Efectivamente, no estamos cuestionando la facultad de un poder ejecutivo que pueda establecer este tipo de cercos sanitarios o de restricción de movimiento a los ciudadanos, porque la ley, particularmente el Código de Salud, lo establece. Pero sí hay que cuestionar la naturaleza de cómo se han venido emitiendo esta serie de actos, cuál ha sido su fundamentación y cómo se han ido trasladando a la población. Porque esos son algunos aspectos particulares que se deben que debe la ciudadanía de conocer. En primer lugar, lo hablábamos extra cámaras, el tema del cerco de la libertad, pareciera ser que fue una medida que tomó el Ejecutivo y que nos tomó a todos por sorpresa, desde el fiscal hasta la población y a los mismos habitantes del Puerto de la Libertad.
Sin embargo, no, esto se debe a que no hay una motivación previa, no hay un anuncio, no se explica razonablemente cuál es el propósito particular que se busca con esta medida. Y eso obviamente llama a un cuestionamiento no solo desde el punto de vista jurídico, sino que principalmente desde el punto de vista social, en particular de los habitantes de esa población que se vieron afectados. Ahí surge la pregunta, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones acá, ¿cuál es el resultado de esa acción de prácticamente un toque de queda en la práctica? Lo que pasa es que cuando tú quieres medir resultados, debes de saber antes el objetivo o el propósito. Claro. Acá no se comunicó ni el objetivo ni el propósito, por lo tanto será muy difícil medir el resultado o obtenido por parte de esa medida. Y eso es lo que se cuestiona del Ejecutivo, no la potestad o no de establecer esos cercos sanitarios, sino el procedimiento que se está teniendo. Luego ya en el tema que esto ha disparado a algunas municipalidades a hacer uso de una supuesta autonomía en detrimento de la población para ir cercando de la misma manera, sin explicación o sin motivación alguna, pues ya el mismo fiscal general de la República este día lo ha dicho, que estén preparados porque en algunos de los casos donde se detectan ilegalidades, él mismo va a procesar a las autoridades, ya sean municipales o del Ejecutivo, que realicen este tipo de acciones. Y fue muy claro en decirlo, que no tienen ninguna facultad de las alcaldías para hacer esto. Sí, lo que pasa es que en virtud de un principio de legalidad, no podemos ir más allá, las autoridades no pueden ir más allá de lo que la misma ley le faculta. Por más que la intención sea buena y que se tenga como argumento el defender el derecho a la salud, no se pueden restringir arbitrariamente o discrecionalmente derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es una situación que se ha venido denunciando no solamente acá en El Salvador, sino que en distintos países donde pareciera ser que la medicina va más allá de la enfermedad. De hecho, hoy entiendo que 18 organizaciones sociales han elevado la voz, incluso al secretario general de Naciones Unidas, alertando sobre el caso de El Salvador y el Estado de Derecho. Oscar, ¿cómo ves esta acción? Mira, en primer lugar yo creo que es importante reconocer que han habido decisiones buenas y otras decisiones no tan buenas. No hay que ser del todo incendiario con el tema de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Se entiende que ha habido hasta cierto punto una motivación de salvaguardar el derecho a la salud, pero también creo que no se han establecido o no se han tomado las decisiones en base a estudios o en base a planeaciones estratégicas que permitan medir esos resultados, como tú muy bien lo decías. En este caso, hemos visto un ejecutivo que se ha enconchado, que se ha cerrado, que por el contrario, en estos casos, uno de los requisitos que se establece para los estados de excepción es el máximo nivel de transparencia. Acá, por el contrario, se ha restringido la información. En algún momento se restringió la información a periodistas, el acceso a periodistas. Por otra parte, Human Rights Watch ha emitido una denuncia porque el presidente entró en un dime que te diré con su director ejecutivo. Yo creo que también acá ha faltado mucha cabeza para gobernar, en el sentido de que debería de haber un poco más de comunicación, en vez de contradicción, en vez de buscar una confrontación, sino que por el contrario integrar alianzas gubernamentales entre el Parlamento, el Ejecutivo, el mismo órgano judicial, de cara a combatir en una estrategia conjunta la pandemia. Pero por el contrario, estamos viendo encontronazos entre el Ejecutivo y el Legislativo que realmente no abonan a una situación en la cual El Salvador pueda salir bien librado de esta situación. Y déjame decirte que a criterio propio, a criterio personal, considero que lo peor no va a ser el combate a la pandemia, definitivamente. Lo peor va a ser las consecuencias socioeconómicas
que ha implicado este combate a la pandemia. Algunos dicen que la economía no mata, pero eso es lo más errado que hay. La economía mata porque el hambre mata, porque la ausencia de ingresos mata y porque una población con hambre es capaz de llegar hasta el cometimiento de ilícitos con el fin de salvaguardar necesidades fundamentales. Entonces hay que medir las consecuencias, hay que tratar de proyectarnos como nación, qué es lo que realmente queremos, y creo yo que el mensaje es que acá lo que ha evidenciado esta pandemia es la ausencia de una conciencia de solidaridad en la sociedad salvadoreña, no solamente en los gobernantes, en los funcionarios, sino también en la misma sociedad donde se ha llegado al colmo de bajar a personal de salud del transporte público, se ha llegado al colmo de expulsar al personal de salud de su vivienda por considerar que están en riesgo. Pues yo creo que eso es un llamado que se debe hacer a todo el país, de cambiar un poco la mentalidad, dejemos de confrontar, tomemos decisiones en colectivo, empecemos a coexistir como una verdadera sociedad salvadoreña deseosa de salir adelante de esta pandemia. Perfecto, Oscar. Yo quiero agradecerte que nos hayas dado poco de José, tu tiempo. Perdón, solo quería referirme a algo, porque antes de este programa hablé con un amigo, Manuel Carranza, que él está coordinando Varados SB. ¿Listo? Y yo considero que es importante denunciar que todavía hay una buena cantidad de salvadoreños en el exterior que no han podido regresar a su país, a El Salvador, y eso sí es sumamente grave. Hay una resolución de la sala que ordenaba al gobierno a emitir un plan para garantizar el retorno de estos compatriotas, y hasta la fecha ellos no han tenido una respuesta clara por parte del gobierno. De hecho, de hecho, la respuesta fue vetar el decreto 621. Claro, vetarlo, y aparte de eso no hubo una estrategia, o hasta el momento no la ha habido, de cara a planificar su retorno tal como lo ordenó la sala. En ese sentido, si hay un incumplimiento por parte del Ejecutivo a la orden, a la resolución judicial emitida por la sala, y es realmente contradictorio y hasta cierto punto risible que el secretario de Asuntos Jurídicos pretenda excusar al gobierno en que se están recibiendo los llamados vuelos de los deportados. Y es que ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Estamos hablando de la gente que se ha quedado fuera del país por andar haciendo actividades particulares y propias, y que hasta el momento no se le ha permitido el ingreso, no porque hay otros aeropuertos no estén funcionando, porque en el caso de muchos aeropuertos sí lo están haciendo, sino porque el aeropuerto de El Salvador no está recibiendo vuelos, y eso impide a los salvadoreños poder volver a sus casas, a su país, reencontrarse con su familia. Listo, Oscar. Muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a conversar en otra ocasión. No, gracias a ti. Un saludo a toda la teleaudiencia y, por supuesto, sigamos en esto, cumplamos con las indicaciones emitidas por las autoridades, quedémonos en casa, aprovechemos esta oportunidad para compartir en familia, en tratar de hacer algunas tareas pendientes, y gracias nuevamente por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes. Listo, era Oscar Canjura, directivo de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Ya regresamos con más información aquí en Informa TVX.